elecciones con más de 11.290.000 votos, apenas 680.000 de diferencia frente a Rodolfo Hernández. En 2018, Duque ganó la presidencia con poco más de 10.300.000 votos y Santos en su segundo periodo con 7.816.000 votos. En Colombia hay más de 9,5 millones de jóvenes, pero 7 de cada 10 deciden no ir a votar. Los jóvenes podemos poner presidente, pero decidimos no hacerlo, siguiendo así un patrón de desconfianza institucional y desconexión política. Esto es Voces Jóvenes, el podcast del Instituto Pensar, Latinoamérica y el Caribe, en el que analizamos las situaciones que impactan Colombia, Latinoamérica y el Caribe en general. Les habla Kiara Molina, su host y politóloga de confianza, y siéntense bienvenidísimos porque el día de hoy tenemos dos invitadas que nos ayudarán a descubrir por qué decidimos no participar en las elecciones. El día de hoy nos acompañan Catalina Oñoro y María José, dos líderes de juventud apasionadas y consejeras de juventud también, que saben cómo es causar un impacto en sus municipios. Siéntanse, ustedes también muy bienvenidas, chicas. ¿Cómo se encuentran hoy? Gracias, gracias, Kiara, de verdad, muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que nos compete a nosotros como jóvenes, y es precisamente esa participación juvenil en la democracia, en la toma de decisiones. Entonces, yo soy, como bien lo decías, consejera de juventud del municipio del Paso Cesar. He venido realizando ya diversas actividades con la comunidad, trabajo social, enfocándome principalmente pues en mi población objetivo, que son los jóvenes. Un gusto. Un gusto estar contigo. Bueno, Kiara, muchísimas gracias también por la invitación. Eh, no solamente de cara a las elecciones, sino también de lo que está viviendo la juventud del país en estos días con el tema de la reforma joven, que ya, bueno, más adelante me imagino que hablaremos de eso también, pero que es una coyuntura en la que le está dando el rol al joven que merece en Colombia. Entonces, me pareció el momento indicadísimo para hacer este espacio. Así es, y para entender por qué estamos aquí hoy, primero hay que entender el tamaño de este problema, porque no estamos hablando de que pocos jóvenes votan, sino que estamos hablando de que de 41 millones de colombianos que podían votar el 31 de mayo, 17,5 millones no fueron a las urnas, y el 24% de ese censo son jóvenes. Más de 6.180.000 personas, entre esas muchos jóvenes decidieron no ir a votar a las urnas. Ustedes dos, que son líderes políticas, hacen parte de una minoría muy rara que decide, dentro de ser jóvenes, participar directamente en la política. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué tienen ustedes que no tiene el joven promedio colombiano y por qué ese joven promedio decidió no ir a votar en la primera vuelta presidencial? Bueno, bueno, la primera pregunta es, ¿qué nos diferencia del resto Ujú. de los jóvenes, cierto? Bueno, en lo personal, yo considero que nosotros como jóvenes muchas veces nos hace falta creernos un poco más el cuento, ¿sí? De la importancia que tenemos. Yo desde muy niña me he creído el cuento y creo firmemente que desde lo que sé, desde lo que he ido construyendo poco a poco y de lo que sigo aprendiendo, obviamente, puedo aportarle muchísimo a la construcción de mi municipio, de mi departamento y, por qué no, también pues del país. Entonces, yo diría que en lo personal eso, creernos el cuento. Yo me lo creí, desde muy niña me lo creí y bueno, hoy Dios y muchos jóvenes me han dado la posibilidad de estar en este espacio como consejera de juventud y ha sido precisamente gracias a eso. Ok. Bueno, vale, respecto a lo de la primera pregunta, de, digamos, por qué hacemos parte como de esa minoría eh, bien selectiva en Colombia, yo te diría que primero es en cada joven de los que participan la vocación y el deseo de servir y de participar. Eso es algo que
que siempre está como la diferencia entre si un líder nace o se hace. Yo siento que un líder nace como tal porque son temas en los que tú trabajas por vocación al trabajo y al servicio social. Entonces yo te diría primero como eso, y segundo que va alineado con lo que decía María José, y es el tema de creérsela, ¿no? Porque la mayoría de los temas en los jóvenes se ha visto que son ya adultos, casi pensionados, que tratan de solucionar las problemáticas de los jóvenes, pero que en realidad no le dan paso a nosotros mismos, los jóvenes, de apropiarnos de los espacios que tenemos, de ser nosotros quienes identifiquemos nuestras propias problemáticas y poder solucionarlas. Entonces siento que cuando uno se la cree, como decía María José, es cuando empieza a participar y no solamente a participar, sino también a incidir. ¿Ya? Porque no es lo mismo que tú como joven tengas un espacio de participación, sino que dentro de ese espacio de participación tengas las garantías para poder hacer una diferencia. Y respecto a lo que decías digamos que también por esos jóvenes que no salieron a votar el 31 de mayo, yo te diría que eso va, digamos, por dos, o sea, como por dos orillas, ¿no? La primera es, de pronto, o un desconocimiento o una falta de interés en sí, nada de la política, un joven que de pronto sea político, pero aunque no lo crea indirectamente, también está participando dentro de un sistema. Y la otra es simplemente la pertenencia de decir eso a mí no me afecta o eso no va conmigo, ¿no? Que va pues también alineado con eso de pues a mí en la política que me afecta, ¿no? Entonces, te diría que como por esas dos razones, falta ver si de pronto ahora en la segunda vuelta, teniendo en cuenta los contextos que vivimos de ambos polos, pues la situación puede ser un poco diferente, pero en primera vuelta puede ser como ese sentimiento. Sí, y Sí, de hecho complementando un poco lo que dice Catalina con el tema de por qué los jóvenes no se abstienen de votar, se debe, sí, precisamente a diversos factores. Entre esos también va la desconexión que hay entre los candidatos, y eso no es de ahora, casi en todas las elecciones pasa, con nosotros los jóvenes, porque es que muchas veces, primero que no visitan los territorios, no conocen la realidad de nosotros los jóvenes, no nos hacen partícipe de sus planes de gobierno, que, bueno, hoy tenemos a dos candidatos, uno de ellos apuesta un poco más a la participación juvenil, pero sin embargo sigue siendo limitado. Nosotros no necesitamos solamente candidatos que hagan videos para TikTok. Digo solamente porque hacer videos para TikTok no está mal, hace parte de la dinámica de la política, de la campaña. Pero nosotros en sí lo que necesitamos principalmente es que nos hablen de educación, que nos hablen de empleo, que nos hablen de cómo va a ser el futuro mandatario de este país para aumentar la participación juvenil. Entonces hay un tema, hay una desconexión con los candidatos, con los jóvenes, la desconfianza en la política. Nosotros como jóvenes nos ha tocado vivir eh, ese tema de que prometen y no cumplen. Lo vivimos en las pasadas elecciones de los consejeros municipales de juventud. Cata, no sé si lo vivió allá en su municipio, pero yo acá sí lo viví. Que uno iba a los colegios, a los barrios y los jóvenes nos decían, no, es que siempre con el mismo cuento llegan, prometen, no cumplen. Entonces, hay una desconfianza ahí que es realmente el trabajo que nos toca a nosotros como jóvenes, volver a recuperar esa confianza, transformar la política, renovarla. Entonces, Así es, Mary. Bueno, también como juntando, me sonó algo mucho la atención de lo que decías y es como que no nos hacen parte como tal de sus planes de gobierno, pero que a la misma vez, y que bueno, no sé si de pronto en el Cesar compartes ese mismo sentimiento, pero que acá por lo menos en el Atlántico enmarcan dentro de una sola casilla las necesidades de los jóvenes. Tipo, lo reducen a, no, es que, o bueno, uno de los candidatos en esta ocasión y es como que no estudian ni trabajan porque no quieren, vamos, sino que desconocen realidades que a veces viven los mismos jóvenes, ¿ya? De pronto para acceder a una educación superior, de pronto porque tienen que estudiar y trabajar. Entonces, eso pues, me llamó mucho la atención de lo que decías porque es verdad, a veces como que se hacen las mesas de trabajo, los que hacen mesas de trabajo
con jóvenes y es como que encasillan dentro de un solo lugar o dentro de una sola mirada las necesidades que tenemos como jóvenes. Así es. Y justamente iba la desconexión política y yo les quisiera preguntar algo muy relacionado a lo que estamos hablando. Y es que ese abstencionismo joven, ¿ustedes creen que es un fracaso de los jóvenes o un fracaso del sistema que nunca nos invitó a participar dentro de la política? Porque, digamos, yo noto, todos los proyectos de jóvenes tienen que pasar en su mayoría, si están dentro de un plan de gobierno, por el Congreso, digamos. Y no solo los congresistas, sino quienes hacen parte de su tele, quienes los rodean, quienes hacen parte de su movimiento, generalmente son personas que ya no son jóvenes haciendo política para la gente joven. Y de pronto, así como lo decían ustedes, eso hace que desconozcan las realidades que nosotros vivimos. Entonces, ¿ustedes creen que es un fracaso de los jóvenes que deciden no salir a votar o es un fracaso del sistema que no ha involucrado a los jóvenes dentro de la política? Kiara, yo te diría que es una combinación de ambas. Tristemente una combinación de ambas. Y como joven te digo tristemente porque a veces es como la realidad que se tiene. O sea, por un lado es un sistema que eh, nos permite a veces tener participaciones simbólicas en ocasiones, pero que realmente en temas de incidencia es nula. Un sistema que si bien nos llama a participar, no nos da ni las garantías, ni los recursos, ni realmente los espacios de incidencia para marcar una diferencia. Y por otro lado, cuando, digamos, se logran bajo vocaciones de jóvenes, iniciar unos procesos de participación, iniciar unos procesos de impacto, eh, a veces también es reducida la ayuda de hombro a hombro con otro joven para poder lograr esa diferencia. Pero también es, bueno, tener en cuenta lo que te decía que es parte y parte, pero por el lado de los jóvenes es producto de ese también ese sistema que de pronto no nos ha dado ese sentido de pertenencia de lo que somos nosotros como jóvenes, la fuerza que tenemos como jóvenes, pero sobre todo el cambio generacional que le podemos dar a Colombia a través de nuestra incidencia. Sí, así es. Complementando lo que dice Cata, hay una desconexión total del sistema político con los jóvenes y es una responsabilidad compartida, ciertamente. Muchas veces nosotros los jóvenes nos cohibimos de participar en estos espacios o de incidir porque nuestras voces muchas veces no son escuchadas. Y tenemos participación, por lo menos con lo que pasó ahora con el Estatuto de Ciudadanía. ¿Cuántos jóvenes, me incluyo, no participamos en la realización de ese estatuto? ¿Cuánto tiempo no pasó para que eso se realizara? Y hoy, por el simple hecho de una no priorización del Senado de la República, está en veremos. Entonces es algo bastante que causa desmotivación en nosotros los jóvenes, pero sin embargo, reiterando lo que dije ahorita, nos toca continuar porque si no van a ser otros los que van a decidir por nosotros y vamos a estar de mal en peor. Sí, precisamente a eso iba y para los que nos escuchan, que no tienen el contexto de qué es la reforma joven, hoy, a día que grabamos, que es miércoles 17 de junio, se está tramitando en el punto orden número 22 del día lo que es la reforma joven, que está en su último debate en plenaria para que sea aprobada. ¿Y qué es lo que proponen? Lo que propone es que los jóvenes, especialmente los consejeros de juventud y los movimientos juveniles, pasen de ser solamente escuchados a que pasen a decidir. Esto implica que ellos tienen una inclusión, es decir, que dentro de los consejos no hayan solamente partidos tradicionales, sino que hayan puestos especiales para las minorías y que se apliquen las listas abiertas, que no sean únicamente listas cerradas al momento de las elecciones. También les da mucha incidencia en lo que es el presupuesto de la alcaldía y la gobernación al verse estas obligadas a dar parte de su presupuesto
para los proyectos de los jóvenes y les brinda protección a los líderes políticos, ya que sabemos que en la situación tan delicada en la que estamos en el país, ser líder político hoy es estar en una posición de alto riesgo. A día de hoy van más de 30 líderes políticos asesinados solo en el 2026. Y por eso es tan importante tener la protección. El Congreso decidió poner esto en el orden número 22 del día y eso hace que por tiempo sea muy poco probable que se debata estando en su último debate que necesita para ser aprobado. Entonces, queda el día de hoy, queda el día de mañana jueves, pero aún así lo más probable es que esto no se debata. Y esto hace que sea bastante frustrante para muchos jóvenes, especialmente los líderes jóvenes en política, que, como dice María José, de durar mucho tiempo reuniéndose, participando en el estatuto, para que hoy esté en riesgo de que se hunda por vencimiento de términos. Entonces, la verdad es que es algo bastante desilusionante, opino yo, que ahora, después de tanto proceso, esto se encuentra en riesgo, que es algo que beneficiaría a muchísimos jóvenes a lo largo de todo el país. No sé, ¿tú qué opinas, Cata? No, créeme que también es desalentador, como María José también como consejera, ha de tener esa visión que a veces uno se siente como luchando en contra de la corriente, eh, porque es tratar de, al menos también como consejera desde los municipios, de llevar esas ideas que de pronto y esas herramientas que nos dan el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, el actual, esperemos que se pueda hacer la reforma con este, pero que a veces es, como te digo, luchando contra la corriente porque a veces ni las mismas administraciones saben que es una asamblea de juventudes. Entonces, es también como ese nivel de, no sé si sea inferioridad que le dan las administraciones a los consejos de juventud, pero ir nosotros como consejeros a tratar de explicarles a una administración desconocida de los procesos que es una asamblea de juventud, pues también da como impotencia y por eso te digo que es como pelear contra la corriente. Y ahora nacionalmente, los consejeros nacionales de juventud, pues también han de tener ese mismo sentimiento de todo un trabajo, no solamente de los jóvenes que hacen parte de los delegados del Consejo Nacional, sino de todas las mesas de trabajo que hicieron a lo largo del territorio nacional para que ésta se vea obstaculizada únicamente por la falta de voluntad política en un orden del día. Y eso es triste porque primero descoloca totalmente el trabajo, el sacrificio, el conocimiento, la puesta en escena que tuvieron estos jóvenes, porque primero, bueno, hace poco se hizo un espacio abierto en el Congreso para que los jóvenes pudieran participar libremente los que quisieran inscribirse. Entonces es como ignorar todas esas intervenciones y todos esos llamados a la acción que tuvieron estos jóvenes que participaron en el Congreso justamente para que se le diera prioridad a este proyecto. Entonces, ojalá que con esta reforma no sigamos nadando contra la corriente, sino de la mano de las administraciones y de los otros entes territoriales en pro de la juventud. Así es, sí. Ahora pasamos a un evento que parece paradójico, pero no lo es. Y es que, bueno, ahora mismo, en época electoral, estamos frente a uno de los mayores eventos que se realizan a nivel mundial, que es la Copa Global o Mundial de Fútbol. Y lo paradójico es esto. Los mismos jóvenes que llevan semanas con la camiseta de la selección puesta y que ya se saben el grupo, el rival o el estadio, muchos de ellos no saben ni dónde queda su puesto de votación. Un país que se mueve por la selección como una emoción colectiva impresionante, pero que no logra mover esa misma energía hacia una decisión que afecta los próximos 4 años de la vida de 52 millones de personas. Entonces, esa desconexión política que hemos mencionado en diferentes momentos de esta grabación, yo realmente me pregunto, ¿en serio nos sentimos como país más conectados con un partido de 90 minutos que con un plan de gobierno de 4 años? ¿Y acaso las personas que se emocionan más con ese partido de fútbol tienen razón en hacerlo?
por esa desconexión política que nosotros sentimos o porque algo que se escucha comúnmente es que gane quien gane, las realidades del país no van a cambiar. O que gane quien gane, van a seguir siendo los mismos, la corrección va a seguir y los proyectos van a seguir siendo los mismos. Entonces, ¿realmente vale la pena prestarle más atención a esta segunda vuelta que se va a ejecutar en estos pocos días? Una respuesta no para mí, sino para los oyentes precisamente. Esto es para dirigirse a aquellos jóvenes que se sienten desconectados de la política, a un partido de 90 minutos que un plan de gobierno que se va a ejecutar durante los próximos 4 años. Es para nosotras. Sí. Sí, ok. Bueno, el tema del deporte, el fútbol, yo soy amante al deporte, al fútbol, y me encanta, pero lo que pasa aquí es que, bueno, de pronto con el tema del mundial, del fútbol, nos sentimos que pertenecemos o nos incluye, nos sentimos incluidos en algo que muchas veces se encuentra en la política. Hoy en la política vemos que, bueno, las instituciones, los mismos candidatos, no hay esa conexión entre, entre nosotros como jóvenes y ellos. Nos sentimos más identificados, que no quiere decir que esté bien sentirnos, hay que sentir emoción por el fútbol, eso nos une como país, como comunidad, pero no hay que dejar de un lado como jóvenes las realidades que estamos viviendo y que bueno, tenemos estas oportunidades de poder incidir, de poder elegir el futuro de nuestro país, el país que queremos construir y debemos hacerlo. De pronto, ustedes que son consejeras y conocen la realidad de los jóvenes dentro de esos municipios, ¿qué creen que hace falta para llegar esa emoción también a lo que son las políticas, especialmente en un año electoral? Es que yo considero que nosotros participamos donde nos sentimos incluidos, porque si uno como joven participa, sí, incide y ve que su participación o su incidencia no es valorada, muchas veces no lo hace. ¿Qué necesitamos nosotros los jóvenes para seguirnos motivando? Que se visite más los territorios, que se vengan y se hablen de propuestas, de cómo vamos a cambiar las realidades de los territorios. Eso es lo que nosotros como jóvenes necesitamos. Necesitamos que nuestra voz tenga relevancia. Em, bueno, respecto a lo de a lo de tu pregunta, Kiara, de a veces por qué se le da como joven más relevancia de 90 minutos que de 4 años, yo te, o sea, yo lo voy a como ejemplificar con con un caso y es que estaba viendo ahorita en redes, y es que los candidatos proponen lugares donde ver el partido, pero no donde hacer mesas de escucha a los jóvenes. Entonces, eso en complemento con lo que decía María José es totalmente cierto. O sea, como joven, uno, en la mayoría, porque no te voy a decir todos, hay casos en los que, por supuesto, este gobierno, el anterior, trataron de incluirnos como jóvenes, sí, es verdad. Pero como tal que nuestras acciones tengan relevancia, que nuestras ideas sean escuchadas más allá de lo simbólico, siento que ahí es donde está como el problema de por qué a veces el joven no se insta a participar. Y es que eso fue como una crítica justamente que se le hizo a la última Asamblea Nacional de Juventudes que se hizo en Barranquilla, y es que fue un espacio como simbólico hacia la escucha de los jóvenes, pero que realmente al momento de ejecutar pues no se ha visto como mayor incidencia, y esto sumado a lo que vivimos actualmente con la reforma joven, pues es una muestra clara de ello. Entonces, comparto lo que dice María José, el joven participa en la medida en la que se sienta incluido. Yo comparto eso con ustedes y también me gustaría agregar que personalmente siento que sí, hace falta indudablemente que se incluya
hace falta también política pública joven y hace falta también lo que es la educación política, porque siento que como país, en general, somos un país que tiene una educación política muy limitada y muchas veces eso nos permite no darle la importancia que se merece a las elecciones, ya sean elecciones presidenciales, elecciones de Congreso, elecciones departamentales, municipales, y mucho más en un momento ahora que estamos a puertas de una segunda vuelta. Y mientras nosotras tenemos esta conversación, ya de la Espriella y Cepeda también la están teniendo, porque los dos son conscientes de que hay 6 millones de votos de jóvenes sin usar. Y cualquiera de los dos que los active y los gane, las encuestas hoy en día los tienen a menos de 5 puntos de diferencia. Y eso no es una elección cerrada, sino que es una elección que los jóvenes podemos decidir. Entonces, la pregunta ya no es por qué no van, sino qué tendría que pasar para que esos jóvenes fueran. Además de que, como pasa cada 4 años, los candidatos vayan a donde ellos y hablen con ellos y, digamos, les prometan cosas para incluir dentro de su plan de gobierno. Kiara, bueno, respondiendo a la pregunta, quiero también como mencionar algo de lo que tú decías, y es que esa educación política no solamente para el joven que conozca la política pública que tiene a su disposición para usar, sino también esa educación política de las políticas jóvenes para los entes territoriales y que ellos sirvan como instrumento para así bajar esas actividades a los jóvenes, ¿ya? Porque pues a veces desde de las mismas entidades territoriales, gobernaciones, alcaldías, distritos, se ve como ese que la información está arriba pero que no baja, ¿ya? No baja hasta el joven. Entonces a veces no es falta de iniciativa del propio joven, sino que no lo conoce, ¿ya? Pero no lo conoce porque nunca lo ha visto, ¿ya? Por ejemplo, aquí en Baranoa tenemos 2 años, tristemente te lo digo, realmente, que no tenemos asamblea de juventud. 2 años, cuando María José tú lo tienes que saber, son dos por lo menos por año. Y llevamos 2 años que no hacemos ni una. Entonces no es solamente esa educación política para el joven, sino que para las entidades territoriales. Y respondiendo ya a la pregunta de qué se podría hacer, yo te diría que en conjunto con lo que ya mencionaba, que a la medida que eso vaya bajando, que los candidatos que cuando ya entren como tal en gobierno, sí tengan una inclusión del joven más allá de su discurso. Y que utilicen las herramientas que como jóvenes pues nosotros también usamos y ahí tratar de engancharnos. Las redes. Utilizar las redes como mecanismo para incluirnos. ¿Ya? No solamente para hacer TikToks como tú lo mencionabas, Kiara, sino también para, hey, ¿qué puedo proponer a través de esto? Como joven, ¿qué se me puede facilitar para que a través de las redes yo pueda dar mi opinión y esta pueda ser escuchada arriba? ¿Ya? Entonces, sería como esa. No, sí, bueno, eso es triste lo que comentas, Cata, lo de las asambleas, porque es precisamente esos espacios que nosotros tenemos como jóvenes para poder ir a exponer nuestras necesidades. Pero bueno, eso tristemente pasa en los territorios y es a lo que tenemos que con nosotros como jóvenes seguirle apostando y seguir incidiendo en estos espacios a pesar de las dificultades que se nos presentan como jóvenes. Y respondiendo a la pregunta, Kiara, yo diría que bueno, necesitamos que el gobierno que quede o desde ya incluya a los jóvenes, ponga a los jóvenes en el centro de su programa, porque es que los jóvenes somos el presente del país y somos necesarios para la construcción sí, de un mejor territorio, de un mejor país. Entonces es necesario que el joven, el mandatario que quede no gobierne para los jóvenes, sino que gobierne con los jóvenes. Eh, Comento aquí que, bueno, hoy de los dos candidatos que tenemos y analizando sus propuestas, yo respaldo una visión de país que es la del doctor Iván Cepeda Castro, que hoy tiene a más de 500 jóvenes incluidos en su plan de gobierno y que, bueno, de los 32 departamentos, y que eso es muy importante porque si desde el inicio no se incluye a los jóvenes en la toma de decisiones, pues más adelante difícilmente se va a hacer.
Así es, y bueno, hoy las encuestas que se realizaron y pues, como le digo, se oficializaron esta semana, ponen a Abelardo de la Espriella con un 48% aproximadamente, y a Cepeda con un 46%, y son menos de 5 puntos de diferencia. Recordemos que en 2022 la segunda vuelta se definió por 680.000 votos y hoy más de 9 millones de jóvenes están habilitados para votar el domingo, en tan solo unos días. Entonces no estamos hablando de influir en el resultado, sino que estamos hablando de decidirlo por completo. Los jóvenes colombianos no son una minoría política, sino que son el bloque de votos más grande del país, que está intacto. Y ningún candidato puede ganar sin los jóvenes. Entonces, dentro de esos departamentos, ¿cuáles dirían ustedes que son las 5 mayores preocupaciones de los jóvenes? No, Kiara, pues en el Atlántico te diría que la mayor preocupación es el acceso al primer empleo, ¿ya? Digamos que respecto, bueno, a la transición entre la educación y el primer empleo, por lo menos, para acceso a la educación superior, eh, desde la gobernación y desde, desde la alcaldía especialmente, pues se han llevado ya unas iniciativas que por lo menos dan ese primer paso, que, ojo, no necesariamente significa permanencia, sino por lo menos ingreso a la educación superior, porque no es lo mismo que el joven pueda ingresar a que pueda permanecer. Por lo menos el ingreso a la educación superior, y digamos que ya ahí con la constancia de poder mantenerse, una vez termina queda esa incertidumbre de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ya? Entonces te diría que en primer lugar, el empleo joven, definitivamente el acceso a un primer empleo, por lo menos una banca de oportunidades para que el joven pueda tener alternativas de a dónde entrar, o a veces ni siquiera tiene la alternativa, sino es donde pueda ingresar, ya, porque tristemente eh, a veces en el primer empleo no se puede como tener esa exigencia porque queda ahí otra vez ese bucle de dónde consigo trabajo si no tengo experiencia, pero cómo adquiero experiencia si no me dan trabajo, ¿ya? Entonces, definitivamente te marcaría esa dentro de la primera, el empleo joven. Sí, la Sí, y verdad es que bueno, es una... compartiendo un poco lo que dice Cata, también acá sería el empleo joven, la educación. Hoy son varios los jóvenes del municipio, de pronto acá del Paso y del departamento del Cesar, porque es una realidad que se vive aquí en el departamento y que no tienen acceso a la educación por temas de transporte, porque las instituciones no están en las condiciones óptimas para poder brindar las clases. Entonces es una realidad que vivimos acá en el municipio del Paso. Acá te comento, Kate, y bueno, y todos los que nos están escuchando, Kiara, que yo vivo acá en la cabecera municipal. Acá nada más contamos con una sola institución de bachillerato. Siendo nosotros la cabecera municipal, nada más contamos con una sola. Muchos de los jóvenes, niños que viven en las veredas, en los corregimientos, no pueden desplazarse hasta las instituciones porque muchas veces no está el transporte, porque las condiciones, sí, y si van, las condiciones en las instituciones no son las mejores. Entonces es un tema bastante complicado acá en el territorio. Yo la verdad es que estoy de acuerdo en que eso es una realidad palpable y sin duda no se trata solo de ir a las ciudades más importantes, sino de ir a conocer cuáles las realidades de esos municipios que históricamente han tenido una presencia diferenciada del Estado y que han estado rezagados de las políticas públicas que deberían tener de una u otra manera. Entonces, de todo lo que hemos hablado, ahí está el nudo de todo esto. Y no se trata solo de que los jóvenes voten, es que nadie ha encontrado todavía esa llave o los ha involucrado para que lo hagan. Ni los partidos, ni los candidatos, ni las campañas de TikTok, que ahora mismo es muy famoso. Quizás, o espero yo, que la llave de pronto seamos nosotras mismas teniendo exactamente esta conversación. Entonces, para cerrar, y al público que nos está escuchando, yo no les voy a decir por quién votar ni si deben ir a votar. Lo que yo les digo
es que este 21 de junio alguien va a ganar la presidencia de Colombia y si no fuiste a votar, otra persona tomó esa decisión por ti. Y las decisiones que el ganador tome te afectarán los próximos 4 años. Entonces, tú decides si eso te parece bien. ¿Las invitadas quisieran complementar con algo? Siquiera, bueno, me gustaría resaltar que ojalá tanto María José como mi persona y como las muchas otras líderes jóvenes que hay en nuestros territorios, pues podamos ser como esos instrumentos para atraer a más jóvenes a participar en política. Porque tal vez con el trato de joven a joven, pues la inclusión y el sentimiento de querer participar, pues puede ser otro. Y no para quienes escuchan, tal cual, así sea que salgan a votar en blanco, este, pero, pero tomar conciencia de que, digamos, porque ahora el mayor sentimiento joven es no, eso van otros, eso van los grandes. En algún momento nosotros vamos a ser los grandes también, muchos años, y poder desde ahora tomar la rienda de nuestro país. Así Sí, es. comparto mucho lo que dice Cata, agradecerle además por el espacio a todos los que nos escuchan, que de verdad esperamos que lo que aquí hemos conversado con estas chicas espectaculares pueda llegar a sus corazones y que el mensaje que hoy venimos a dar es que hay que participar como jóvenes, hay que incidir en los espacios, hay que empoderarnos más, porque somos nosotros los que estamos llamados a hacer el cambio en nuestro país. Así es, y sin más que añadir, les doy muchísimas gracias a ustedes dos, que sé que son líderes excepcionales dentro de sus municipios, por hacer parte de este episodio. Realmente que su opinión, su conocimiento, su experiencia es crucial para entender temas como estos. Entonces, muchísimas gracias, chicas. A ti, Kiara, por invitarnos. Gracias, Kiana. Y los oyentes, coméntenme en la zona de comentarios, valga la redundancia, si piensan ir a votar este 21 de junio y por qué animarían a otras personas a ir a votar. Sin más, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio, siempre de política, o mayormente de política, siempre con un café bien cargado.